¿Cuántos de los que están aquí han creído en Jesús y le han entregado su vida a Jesús? Yo creo que todos los que estamos aquí, ¿verdad? Amén. Dice Lucas 4:8, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Amén. Si has creído en Jesús y eres parte de la iglesia, debes saber que tienes un llamado y ese llamado es a servir a Dios. Amén. Y debes saber y entender también que este llamado que te hace Dios a servir no es opcional. No es si yo siento servir a Dios, si yo tengo ganas de servir a Dios, si yo quiero servir a Dios, sino que es una orden de parte de Dios para su iglesia. Amén. Y las órdenes que vienen de Dios están para cumplirse. Como acabamos de leer en este versículo, dice, y solo a Él servirás. Amén. Si leemos Romanos, el libro de Romanos, capítulo 1, verso 1, comienza Pablo diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Esta es la presentación que hace de sí mismo el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Así comienza. Se identifica primero como siervo y luego como apóstol. Cada uno de nosotros, al igual que Pablo, en primer lugar somos siervos. Amén. Y luego podemos ser músicos, predicadores, evangelistas, pastores, o sea lo que sea que estemos haciendo o desarrollando en la iglesia. Amén. Pero en primer lugar debemos entender que somos siervos. Estamos llamados en primer lugar a servir a Dios y a servir a la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos el llamado de Dios a servirle y cada uno sirve en base a los dones y a las capacidades que Dios le dio. Amén. Cada uno sirve según el propósito que Dios tiene para con él. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y nosotros servimos en base a ese propósito. Cuando Dios tiene un propósito contigo, pone dones, te capacita para que tú le sirvas. Amén. Hay muchos versículos en la Biblia que hablan acerca del servicio, de servir a Dios. Quiero mencionar algunos, ¿no? Deuteronomio 10:12, por ejemplo. ¿Qué es lo que el Señor pide de ti? Solamente que temas al Señor tu Dios, que vayas por todos sus caminos y que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Marcos capítulo 10, verso 45, dice, Jesús se sentó, llamó a los 12 y le dijo, si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y servidor de todos. Amén. El reino de los cielos viene a ser como el reino del revés. Las cosas son al revés que en el mundo. Amén. El mundo dice, yo tengo que ver para creer. Si no lo veo, no lo creo. En el reino de los cielos es al revés. Debes creer para luego ver. Como le dijo Jesús a Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? En el reino de los cielos las cosas son al revés que en el mundo. Amén. El mundo busca reconocimiento, busca siempre aplausos, busca títulos, siempre busca ser reconocido, amén, y exaltado. Nosotros debemos buscar servir y no hacer las cosas para ser vistos, ni para ser aplaudidos, ni para que se nos reconozca, ni para que se nos aplauda. Amén. En nosotros no debe ser así. El reino de los cielos es al revés de como el mundo. Amén. Pero uno de los versículos más importantes, más impactantes, es este, Marcos capítulo 10, verso 45. Dice así, porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y vemos en la vida de Jesús un acto sorprendente. Jesús, agachado delante de sus discípulos, lavándole los pies. Este acto para mí es muy difícil
de comprender porque encierra una profundidad muy grande, cómo el Dios todopoderoso, el Verbo hecho carne, el Dios 3 veces santo, el que creó los cielos y la tierra, lo vemos de rodillas lavándole los pies a los discípulos. Esto es demasiado sorprendente. El mismo Dios creador haciéndose siervo de su propia creación. Amén. Esto es bastante difícil de asimilar. Amén. Jesús sirvió más allá del rechazo. El mundo no merecía el amor de Dios, el mundo merecía el castigo, la ira de Dios, pero su amor le llevó a hacerse siervo de la humanidad, a sacrificarse por la humanidad, a morir en una cruz, derramar su sangre por nosotros. Nada de esto nosotros lo merecíamos. Él lo hizo por amor. Amén. Jesús vino a dar ejemplo de la vida que nosotros debemos llevar. Dice la Biblia que nosotros debemos ser imitadores de Cristo. Lo dice Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Amén. Y sabemos que debemos de seguir siempre el ejemplo que nos dejó Jesús. Y uno de los ejemplos que nos dejó Jesús es el de servir. Amén. Ahora bien, servir a Dios no debe ser una carga o una molestia, sino que servir a Dios, como decía Pepe el otro día, es un gran privilegio, es un gran honor que Dios nos ha dado. Imagínate que te llama el rey de aquí de España, a trabajar a su casa, aparte de cobrar un súper sueldo, te dice, todo lo que tengo es tuyo, puedes usar mi coche, puedes usar mi ropa, mi casa es tu casa. Amén. Sería el trabajo de nuestro sueño, ¿verdad? ¿Cuánto más debemos servir con alegría al Rey de Reyes y Señor de Señores, quien dio su vida en una cruz por nosotros, pagando el precio, no mereciendo nosotros su amor? Amén. Es muy glorioso poder servir al Rey de Reyes, a Jesús. Es un privilegio enorme que solamente lo tenemos aquellos que le hemos aceptado en nuestro corazón, aquellos que hemos rendido nuestra vida a Él. Solo nosotros tenemos el privilegio y el honor de poder servir a Dios. Amén. Cuando vayas a hacer algo para Dios, sea lo que sea, limpiar, predicar, cantar, cualquier cosa que tú hagas para Dios, piensa y di, estoy sirviendo al Dios eterno, al Dios todopoderoso. Esto es un honor, es un privilegio. Amén. Y no hacerlo para ser visto. Amén. Ni para buscar el reconocimiento, ni que nos digan qué bien lo estás haciendo, porque lo estamos haciendo para Dios y no para los hombres. Amén. Estamos sirviendo directamente a nuestro Dios. Amén. Debemos entender también, y esto es algo muy importante, y en esto quiero centrarme unos minutos, debemos entender que todo nuestro servicio debe hacerse con amor, que esa sea la motivación que nos impulsa y nos lleva a servir a Dios, pero no con nuestro propio amor, sino con el mismo amor de Dios, porque dice la Biblia que Dios derramó en nuestros corazones por el Espíritu Santo su amor. Tenemos el mismo amor de Dios en nuestro corazón. Amén. Debemos entender también que con nuestras fuerzas, nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestros recursos humanos, nos es imposible servir a Dios. No podemos servir a Dios con lo que nace de nuestro propio corazón. Amén. Porque no se puede servir en un reino espiritual con recursos carnales o humanos. No hay ninguna capacidad humana, por más buena que sea, que sirva para el reino de los cielos. Absolutamente nada de lo que tú puedas llegar a tener sirve para el reino de los cielos. Solo aquello que nace del mismo Dios, del mismo Espíritu Santo que está en nosotros. Amén. Con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias capacidades, con nuestros propios talentos, como mucho podemos llegar a ser unos buenos religiosos.
pero no unos buenos siervos. Amén. El servicio que nace de la carne, de nosotros mismos, no es un servicio verdadero ni agradable a Dios. Y vamos a ver un ejemplo de una iglesia que era muy servicial, pero era carnal. No lo estaba haciendo en el espíritu, sino que lo estaba haciendo en la carne. Apocalipsis, lo voy a poner en la Nueva Traducción Viviente, Apocalipsis 2. Dice así: yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Aquí vemos una iglesia que trabajaba muchísimo para Dios, no paraba. Estaba muy ocupada trabajando para Dios, pero ya no era el amor lo que motivaba a esta iglesia a servir y a trabajar para Dios. Más adelante Dios le hace una advertencia y le dice: arrepiéntete, porque vendré a ti y quitaré el candelero del medio de las iglesias. Quiso decir: vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Hazlo de la manera que lo hacías al principio, cuando era el amor lo que te motivaba a hacerlo. Amén. El servicio cristiano debe fluir siempre desde el mismo Espíritu Santo que está en nosotros. Y eso no lo invento yo, sino que lo dice la Biblia. En Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas estas cosas fluyen, salen, nacen, no de nosotros, de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestra mente, sino que todo esto nace del Espíritu de Dios. Cuando dice el fruto del Espíritu, la Biblia lo pone con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo, no el fruto del espíritu humano. Amén. Debemos entender también que servir a Dios no se trata de hacer muchas cosas. Se trata de ser un canal por el cual Dios pueda fluir a través de ti para bendecir. Amén. Ser una vasija vacía de uno mismo, siendo continuamente llenada por el Espíritu Santo de Dios. Ser un portador de la luz de Cristo, una luz que no nace en nosotros, que no es nuestra, sino que es la luz de Dios. Amén. No hay nada en nosotros que sirva, no hay nada en nosotros que podamos dar a Dios ni al prójimo. Amén. Debemos entender que por más capacidades que tengamos y por más cosas que hagamos para Dios, la Biblia dice: siervo inútil eres. No hay nada que podamos hacer que impresione a Dios, que diga qué bien. Amén, porque todo lo que hacemos para Dios y que Dios acepta es porque nace del mismo Espíritu de Dios. Amén. Ningún cristiano está capacitado en sí mismo para servir a Dios. Aunque haya estudiado mucho, aunque haya sacado muchos títulos, aunque tenga una voz muy buena, aunque predique bien, aunque sea un maestro de la Biblia, si no sirve por el Espíritu Santo, todo eso, dice la Biblia, que es como trapo de inmundicia para Dios. Siervo inútil. Amén. Nadie puede servir sin depender del Espíritu Santo. Esa es la realidad. Amén. Quiero leer en el libro de Mateo, capítulo 14, uno de los grandes milagros de Jesús cuando éste alimentó a una multitud con unos pocos panes y unos pocos peces. Capítulo 14, Mateo 14, 13. Dice así: Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos.
y sanó a todos los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron. Amén. Aquí vemos, por un lado, a Jesús, que dice que tiene compasión, tuvo compasión de la multitud. Por otro lado, vemos una multitud hambrienta. Y en medio vemos a los discípulos. Jesús le dijo: dadle vosotros de comer. Los discípulos enseguida dijeron: no tenemos sino unos pocos panes y unos pocos peces. Amén. Esto me habla de que en nosotros mismos no tenemos lo suficiente para dar de comer a una multitud hambrienta de Dios, una multitud hambrienta del amor de Dios. Los discípulos se voltearon a Jesús y le dijeron: solo tenemos esto. Ahora vemos que Jesús no alimentó directamente a la multitud, sino que tomó los panes, los partió, bendijo, dio gracias y se los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Amén. Debemos reconocer nuestra incapacidad, nuestra miseria, nuestros pocos panes, nuestros pocos peces. Es una locura intentar alimentar una multitud hambrienta del amor de Dios con nuestras pocas capacidades, con nuestros pocos panes y nuestros pocos peces. Con nuestro poco amor natural no se puede alimentar a una multitud hambrienta de Dios. Debemos entregarle a Dios, a Jesús, todo lo que tenemos, todo lo que somos, para que Él lo parta. Amén. Y dé de Él a nosotros, de su amor. Como dije, el fruto del Espíritu es amor, que mediante el Espíritu Santo Él nos dé amor, paciencia, etcétera, todo lo que necesitamos para poder alimentar a esa multitud hambrienta de Dios. Amén. Vemos a Jesús, la gente necesitada y los discípulos en el medio. Hoy es exactamente igual. Jesús sigue teniendo compasión de la gente, sigue teniendo compasión del mundo. Y nosotros, sus discípulos de hoy en día, estamos en el medio. No podemos salir a alimentar a una multitud con lo que tenemos. Debemos reconocer nuestra incapacidad, nuestros pocos recursos, para que Jesús los tome, nos lo multiplique, nos lo dé bendecido, para que nosotros ahí podamos alimentar a una multitud hambrienta de Dios. Ese es el patrón. Amén. También quiero leer Juan capítulo 15, que habla de algo parecido. La vid verdadera. Unos poquitos versículos del capítulo 15, verso 1 al 6. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Aquí vemos algo parecido. Vemos la vid por un lado, el fruto, y en el medio el pámpano. Dice Jesús: sin mí, separados de mí, nada podéis hacer. El pámpano es la expresión de la vida
que proviene de la vid. El pámpano en sí mismo, si arrancas un pámpano y lo echas al suelo, es imposible que dé uvas, que dé fruto, si no está conectado a la vid. Amén. El fruto no nace del pámpano, sino que nace de la vid y se expresa a través del pámpano. Así debemos hacer nosotros, recibir de Jesús y expresar el fruto del Espíritu, el amor del Espíritu Santo. Amén. Dios está buscando cristianos que le sirvan, pero cristianos que le sirvan eficazmente, haciendo lo que Él manda, cuando Él manda y donde Él mande. Busca cristianos que dejen a un lado lo que ellos piensan, lo que ellos quieren, lo que ellos sienten, amén, lo que ellos sienten, piensan y quieren con su propio razonamiento humano, amén. Y cristianos que se rindan a la voz y a la guía del Espíritu Santo, amén. Y para servir eficazmente es necesario una cosa muy importante, y es ser llenos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 6, verso 3, vino Pepe hablando sobre este tema hace unas semanas atrás. Había un problema en la iglesia y se necesitaba gente para servir a las mesas, y los apóstoles dijeron: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Se necesitaba gente para servir, y uno de los requisitos indispensables eran ser llenos del Espíritu Santo. Este era el requisito principal para poder servir, ser llenos del Espíritu Santo. Debemos ser llenos del Espíritu Santo para poder servir en un reino espiritual. Amén. La pregunta que hago ahora es: ¿de qué nos estamos llenando? De técnicas de liderazgo, de teología, de cursos, de todo tipo de estudios, y todo eso está muy bien, pero sobre todo está la voluntad de Dios, sobre todo está la guía y la voz del Espíritu Santo. Amén. Por sobre todo está la voz del Espíritu. Por sobre toda regla aprendida está la voluntad de Dios. Nos pueden enseñar a hacer las cosas de una manera, pero la última palabra la tiene Dios. Y Él dice: yo quiero que lo hagas de esta manera. Tú te preparas para servir en un área. Ahora Dios dice: yo quiero que sirvas en esta otra área. Cuando no haces caso a la voz de Dios y te enfocas en hacer lo que tú quieres, lo que tú sientes que debes hacer, lo vas a hacer con tus propias capacidades humanas y no va a ser un verdadero servicio a Dios. Amén. Ser siervo significa no pensar, no tener voluntad propia, no opinar y siempre buscar por encima de todo los intereses del reino de Dios. Amén. Como dice la Biblia, busca primeramente el reino de Dios y en hacer lo que es justo delante de Dios. Amén. Entendamos que no estamos trabajando para una empresa mundana, carnal, terrenal, sino que estamos trabajando para Dios y estamos sirviendo en un reino espiritual. Amén. Donde lo humano no sirve absolutamente para nada. Dios está llamando a su iglesia a que le sirva, pero le sirva en el Espíritu. Amén. Hasta aquí.